Hoy vamos a ver un ejemplo de aplicación, los tipos de carga que hemos visto hasta el momento. Hemos visto el caso de cargas distribuidas, también hemos visto el caso de temperatura, últimamente hemos visto asentamiento en los apoyos. Pues bien, tomando en cuenta todo eso, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Pero antes de ver el ejemplo de aplicación, voy a explicarles un poco respecto a la convención de signos y la forma como maneja los ejes cartesianos la aplicación esta denominada RAM element. El RAM element, para definir los signos de las reacciones en los apoyos, en el caso de pórticos planos, define en uno de sus extremos el eje cartesiano X y el eje cartesiano Y. En el caso de pórticos planos, se requiere de tan solamente dos ejes cartesianos. Luego, si nosotros, supónganse que yo esté analizando este pórtico. Ese portiquito, suponiendo que aquí hay un apoyo empotrado, por acá un apoyo móvil, y qué sé yo, de repente por aquí un apoyo articulado, una articulación. Entonces, el RAM element define para cada una de estas barras, un sistema de ejes cartesianos denominado sistema de ejes cartesianos local. El sistema de ejes cartesianos local que le corresponde a cada barra, en cierta medida, depende también del que está utilizando el RAM element. Y lo define de la siguiente manera. Acá yo tengo una estructura formada por 4 barras. Una barra que va del nudo, a esto le voy a llamar el nudo A. Del nudo A al nudo B. Otra barra que va del nudo B al nudo C, que se encuentra articulado. Otra barra de la articulación en C a este nudo, que le voy a llamar el nudo D. Y finalmente, otra barra que va del nudo D al nudo E. Bueno, los ejes locales, por ejemplo, para la barra AB, en primera instancia depende de cómo he definido
en el rank element la barra AB, ¿no? Ya que para definir una barra en el rank element, previamente debo introducir las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. O sea, en el rank element voy a tener el punto A y el punto B, que lo defino introduciendo las coordenadas del punto A y del punto B. Luego, inmediatamente, para introducir la barra entre estos dos nudos, en el rank element debo seleccionar estos nudos. Debo seleccionarlos. Ahora, hay dos opciones y son las siguientes. Si selecciono primero al nudo A y luego selecciona B seleccionado, y una vez que le he indicado al rank element que una estos dos nudos por medio de una barra, inmediatamente el rank element ha de unir esos dos nudos por medio de una barra. No. Repito, si para crear esta barra selecciono primero el nudo A y luego el nudo B, y al rank element le ordeno que crear una barra uniendo estos dos nudos, entonces el rank element ha de definir para esta barra su sistema de ejes locales. Y el sistema de ejes locales es el siguiente. Primeramente está, disculpen, esto, primeramente está el eje cartesiano local denominado eje local 1. Aquí está el eje local 1 con su flechita. Luego define el eje local 2. Ahí está el eje local 2. Entonces, este es el eje local 1. El eje local 1 está sobre la barra y el eje local 2 es perpendicular a la barra. Y no olvidemos que a un costadito el rank element siempre muestra a un costadito, bueno, exactamente lo hace a este lado, bueno, no sé bien, no me acuerdo. Siempre está mostrando el eje local X y el eje local Y, que se denominan los ejes globales o generales. Ahora, si para crear la barra AB, voy a dibujar nuevamente el nudo B y el nudo A. Si para crear la barra que me ha de unir estos dos nudos, selecciono primero el nudo B y luego selecciono el nudo A y le ordeno al rank element unir ambos nudos mediante una barra, pues el rank element lo ha de hacer de esta manera. Lo ha de ser de tal manera que esta vez el eje local 1 ha de venir así. La flechita apunta hacia abajo. El eje local 2 ha de venir en esta posición. Ahí está el eje local 2 y el eje local 1. Entonces, observen la diferencia que hay
en cuanto a los ejes locales. El primero es cuando he elegido primero al nudo A y luego al nudo B, y luego la barra se ha creado. El segundo, cuando he elegido primero al nudo B y luego al nudo A, pues al hacer eso, el run element crea la barra y los ejes locales, observen ya principalmente el eje local 1, en el primer caso apunta hacia arriba, en el segundo caso apunta hacia abajo. Veamos esta otra situación. Siempre a un costadito, disculpen, esto está mal. A un costadito está el eje local X y el eje local Y, que son los ejes globales o ejes generales. Ahora, supónganse que estoy creando una barra en posición vertical. Una barra en posición vertical. Bien, para crear una barra así, en posición vertical, necesito previamente ingresar los nudos. Entonces, esta barra tiene su nudo en el extremo superior y su nudo en el extremo inferior. Llamémosle nuevamente el nudo A y el nudo B. Una vez creado estos dos nudos, mediante sus coordenadas, debo unir estos nudos mediante una barra. Si selecciono primero el nudo A y luego selecciono el nudo B y le ordeno al run element unir esos dos nudos por medio de una barra, pues lo va a hacer partiendo del nudo A, va a llegar al nudo B. Y luego los ejes locales para esta barra, el eje local 1 apunta para arriba, el eje local 1 apunta para arriba y el eje local 2 apunta para la izquierda. Ahí está. El eje local 1 y el eje local 2. Ahora, nuevamente, para crear esta barra, si tengo el nudo B y el nudo A, el B y el A, que los tengo que crear introduciendo las coordenadas de estos nudos. Y ahora, para unir estos dos nudos por medio de una barra, ¿ya?, debo elegir estos nudos. Si elijo primeramente el nudo B y luego el nudo A, el run element ha de unir estos dos nudos por medio de una barra, donde intrínsecamente se supone que la barra va de B a A. La barra va de B a A. Voy a borrar esto por el color. La barra lo estoy dibujando con color negro, ¿no? Entonces me ha de unir la barra B con el nudo B con el nudo A de esa manera. Y los ejes locales, ¿ya? El eje local 1 ha de apuntar para abajo. El eje local 1 ha de apuntar para abajo. Y el eje local 2, ha de apuntar a la derecha. Ha de apuntar. Entonces, el eje local 1 y el eje local 2. Como ven, los ejes locales no son los mismos. Entonces, una manera de normalizar la creación de una estructura
y que todos manejemos la misma convención, cuando se trate de crear barras horizontales, siempre lo vamos a hacer de izquierda, disculpen, siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Si creamos barras horizontales de izquierda a derecha, entonces el eje local 1 ha de apuntar siempre hacia la izquierda, disculpen, hacia la derecha, y el eje local 2 ha de apuntar hacia arriba. Ahí está. El eje local 1 y el eje local 2, ¿no? Entonces, las barras horizontales las vamos a crear siempre de izquierda a derecha. En cuanto a las barras verticales, siempre las vamos a crear de abajo para arriba. De abajo para arriba. Porque si algunas barras las creo de abajo para arriba y otros de arriba para abajo, voy a tener sistemas de ejes locales diferentes. Y eso ha de ser un problema cuando estemos viendo el signo de los esfuerzos internos. Entonces, las barras verticales siempre las vamos a crear de abajo hacia arriba. Bueno, de esa manera trabaja el Run Element, ya que sobre la base del sistema de ejes local, ya automáticamente se define el signo de los esfuerzos internos. Entonces, para barras que están en posición vertical, las vamos a crear de abajo hacia arriba y por lo tanto el sistema de eje local, el 1, ha de ir de abajo para arriba, ese es el eje local 1, y el eje local 2 ha de ir en esta posición, hacia la izquierda, el eje local 2. Y en cuanto a las barras inclinadas, ¿ya? En cuanto a las barras inclinadas, puedo tener barras inclinadas de esta manera, unas que estén inclinadas así y otras inclinadas así. Hay esas dos opciones. En el caso de la primera, siempre las vamos a crear de abajo hacia arriba. Estas de acá, las vamos a crear de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si la creo de abajo hacia arriba, el sistema de ejes cartesianos local ha de ir también de abajo hacia arriba. Ahí ha de estar el eje local 1 y el eje local 2 ha de estar en esta posición. El eje local 2. Y con respecto a las barras que tienen esta otra inclinación, de esta subpendiente es positiva, de esta subpendiente es negativa, para barras de pendiente negativa vamos a crearlas de la siguiente manera. Vamos a ir de izquierda a derecha. Aquí también en realidad he ido de izquierda a derecha. Aquí también voy a ir de izquierda a derecha, o en otras palabras, de abajo, de arriba hacia abajo. Ahí va. Así las voy a crear. De manera tal que para esta barra, el sistema de ejes locales va también ahí, de arriba para abajo. Ese sería el eje local 1. Y el eje local 2 viene en esta posición. El eje local 2. Entonces, esa es la convención que nosotros vamos a respetar. Si alguien se olvida esto, por decir, hablando de barras en posición vertical, unas las crea de abajo para arriba, otras las crea de arriba para abajo, va a tener sistemas de ejes locales diferentes
para barras que están en posición vertical. Y eso se puede hacer, pero no es conveniente, ya que para una barra, un esfuerzo, por ejemplo, el cortante, en una barra le va a sacar positivo y en la otra barra le va a salir, el mismo cortante le va a salir con signo contrario. Bueno, esa es la aclarativa que les quise hacer con respecto a los ejes locales, con respecto a los ejes locales. En cambio, el sistema de ejes cartesianos global, ese no cambia, siempre está en una esquinita, el eje X apuntando a la derecha y el eje Y apuntando hacia arriba. Hacia arriba. ¿No? Entonces, como el eje Y lo tenemos apuntando hacia arriba, las cargas generalmente están en la dirección del eje Y. A no ser que tengamos cargas debido al viento. Si hay cargas debido al viento, entonces esas cargas deberán estar en la dirección del eje X. En la dirección del eje X. Ahora, en cuanto a la convención de signos. Las cargas externas, las cargas externas las cargas externas y las reacciones en los apoyos que al final de cuentas también son cargas externas. El signo de las cargas externas y de las reacciones en los apoyos se lo define en base al sistema de ejes cartesianos global o general, ¿no? Generalmente, las cargas y reacciones en los apoyos de una estructura se lo define en base al sistema de ejes cartesianos global o general. Claro que también se puede definir el signo de las cargas y de las reacciones en base a los ejes locales. Pero el rank element por defecto los define los signos en base al sistema global y general. Si las cargas y reacciones lo quieren definir en base a sistemas locales, entonces ustedes previamente deben seleccionar ese sistema de ejes local. Pero generalmente se lo hace en base al sistema global o general. Los esfuerzos internos, momentos normales, constantecito, ¿sabes? Se los define en base a los ejes locales, ya que lo que interesa cuando hacemos análisis estructural son conocer para cada barra sus esfuerzos internos. Y para conocer el signo se lo define en base a los ejes locales. Se define en base a los ejes locales. Bien. Más adelante vamos a ver una clase demostrativa de esto que estoy mostrando ahora con el rank element. Bueno, para el análisis de estructuras actualmente hay muchísimos programas o aplicaciones. El rank element, el robot, que es algo similar al rank element. Luego está el CIPECAT. Pero el CIPECAT es un programa muy especial
que solamente se aplica a el cálculo y diseño de estructuras de edificios. ¿No? En cambio, el RAM Element, el Robot, el Multiframe, hay otro programa poderosísimo, el Midas, son aplicaciones que se utilizan para resolver cualquier tipo de estructura. Bien, entonces, hecha esa aclaración, ahora vamos a ver el ejemplo de aplicación que les tengo preparado hoy. Está por aquí. Bien, como ejemplo de aplicación vamos a calcular un pórtico plano isostático tomando en cuenta la temperatura, cargas térmicas. También vamos a tomar en cuenta el asentamiento de algunos de sus apoyos y algunas cargas puntuales y distribuidas. Bien, ahí está el enunciado del problema. Dice, aplicando el método de trabajos virtuales, determine el desplazamiento angular del nudo B. Determine el desplazamiento angular del nudo B. Muy bien. Ahí está el pórtico plano, para el cual vamos a calcular lo que pide este problema, el desplazamiento angular del nudo B. ¿Y dónde está el nudo B? Bueno, ahí está el nudo A, el nudo B, hay una articulación, en el nudo C hay una articulación, el nudo D, el E, el nudo F se encuentra empotrado y el nudo G lleva un apoyo de primer género o apoyo articulado móvil. Pues bien, para el análisis de este portiquito necesito más información. Ahí están las dimensiones lineales de las diferentes barras. También ahí estoy mostrando la altura. Y en cuanto a las cargas, pues este portiquito lleva una carga uniformemente distribuida a lo largo de las barras A, B, B, C, C, D y D, E. Y a esa carga la vamos a identificar con Q sub S. Luego también sobre este pórtico vamos a tomar en cuenta la temperatura. Ahí está la temperatura al exterior de la estructura y la temperatura al interior de la estructura. Luego también vamos a tomar en cuenta el asentamiento de los apoyos, pero en este caso voy a tomar en cuenta solamente el asentamiento que hay en el apoyo empotrado F. ¿No? Ahí estoy a un ladito mostrando la barra FB, donde en su extremo inferior esa barra se encuentra empotrada. Pues bien, ese apoyo, debido al asentamiento de los apoyos y la barra se deforma, debido a que el apoyo empotrado experimenta los siguientes asentamientos. Hay un asentamiento vertical hacia abajo, que le voy a llamar Rho sub 1. También hay un asentamiento horizontal, que le voy a llamar Rho sub 2. Y finalmente, el apoyo empotrado sufre un asentamiento de tipo angular, que le voy a llamar θ sub 1. O sea, el apoyo empotrado
sufre un desplazamiento angular, que en este caso es un asentamiento de tipo angular, que le estoy llamando θ sub 1. Esas son las cargas que vamos a tomar en cuenta para el análisis de este pórtico plano. O sea, para el cálculo del desplazamiento angular del nudo B. Este problema pide calcular el desplazamiento angular del nudo B. Entonces, ahí les estoy mostrando eso que llamamos la estructura con la carga real. Bueno, en cuanto a las magnitudes de los datos que vamos a manejar para la resolución de este problema, vamos a suponer que todas las barras, por simplicidad, para no complicarnos mucho, vamos a suponer que todas las barras son de sección rectangular, el ancho 20 centímetros, la altura 40 centímetros. El coeficiente de dilatación térmica del material, 10 elevado a la menos 5 sobre grado centígrado. La temperatura al interior de la estructura, 25 grados centígrados. Al exterior, menos 10 grados centígrados. Luego, la temperatura inicial, vamos a tomar 15 grados centígrados. Prosiguiendo, la magnitud de la carga distribuida, uniformemente distribuida, 4 toneladas metro. El asentamiento vertical ρ sub 1, que es negativo, va hacia abajo, es menos 4 centímetros. El asentamiento horizontal, que es positivo, 3 centímetros. Y finalmente, el asentamiento de tipo angular, θ sub 1, es positivo y se mide en radianes. Los asentamientos angulares siempre se deben medir en radianes. Bien, ese es el pórtico que vamos a resolver, para el cual vamos a calcular el desplazamiento angular del nudo B. Muy bien. Ahí estoy mostrando nuevamente la estructura con la carga real, con todos los datos que acabo de describir, incluido el asentamiento del apoyo empotrado. Los asentamientos que sufre el apoyo empotrado del nudo F. Pues bien, necesito la estructura con la carga virtual. En este caso, como se pide calcular el nudo B, la estructura con la carga virtual, en primer término, es la misma estructura y la carga virtual que me ha de permitir calcular el desplazamiento angular del nudo B es un momento aplicado sobre el nudo B de valor unitario. Es un momento virtual. Por eso lleva la barrita encima. Y ya sabemos, lo expliqué, de que debido a esa carga virtual, el pórtico no se deforma. El pórtico no es la carga real. Y la carga, en este caso, es la temperatura, el asentamiento de los apoyos y esta carga uniformemente distribuida. O sea, aquí estoy considerando 3 tipos de carga. Carga térmica, carga asentamiento y esta otra carga que la podemos identificar como carga másica. Se le suele llamar cargas másicas a todas aquellas cargas que están dirigidas verticalmente hacia abajo. Pues en la realidad, aquellas cargas que están dirigidas verticalmente hacia abajo son el resultado del efecto de la gravedad de la Tierra. La gravedad a todos los cuerpos tiende a llevarlos verticalmente hacia abajo, ¿no? Y la gravedad actúa sobre los cuerpos que tienen masa, Por eso que a este tipo de cargas que van dirigidos verticalmente hacia abajo se les denomina cargas másicas. Bien,
Entonces, ahí ya mostrándoles en detalle la estructura con la carga real y la estructura con la carga virtual. Pues el siguiente paso consiste en analizar cada una de esas estructuras, calculando las reacciones en los apoyos y luego los esfuerzos internos. Analizando la estructura con la carga real, voy a tener sus reacciones y los esfuerzos internos debido a la carga real. Analizando la estructura con la carga virtual, voy a determinar los esfuerzos internos debido a la carga virtual. Pero antes de pasar a analizar estas estructuras, siempre debemos ver si es posible simplificar. Pues cuanto más simplificaciones se pueda realizar, pues la estructura la vamos a resolver en menor tiempo. La vamos a resolver en menor tiempo, ¿no? Y bueno, eso significa trabajar con mayor eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, la eficiencia se refiere a el tiempo que uno demora en resolver una estructura. El tiempo que uno demora en realizar un determinado trabajo. La eficiencia es un término, es un aspecto que en muchas situaciones define el despido de un trabajador. Si un trabajador demuestra poca eficiencia, pues lamentablemente, como vivimos en un sistema capitalista, ¿no?, donde el ser humano es una máquina más, es una máquina, y si esa máquina no responde a la eficiencia que se esperaba, entonces simplemente le diremos goodbye, chao, váyase, ¿no? Y lamentablemente, a veces en situaciones hasta inhumanas. El ser humano se llama humano, pero hay algunos que no deberían llevar ese término, ¿ya? Yo he pasado por esas situaciones, ¿ya? Conozco algunos colegas míos también que han pasado por esas situaciones. Bueno, sería largo ponerme a contar eso. Bien, jóvenes, entonces la eficiencia es muy, muy importante. Y la eficiencia mucho depende de la potencia, y la potencia depende de la energía. Cuanto más energía tiene uno, entonces se vuelve más potente. Y si tiene potencia, entonces se vuelve eficiente. Y en cuanto a la energía se refiere, los seres humanos tenemos energía gracias a la alimentación que consumimos. Pero si consumimos comida chatarra, seguro que la energía no va a ser la adecuada, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo humano es una máquina. Hay que darle un buen aceite, hay que echarle un buen lubricante. No le echen lubricantes baratos, van a malograr esa máquina, ¿no? Y cuanto más energía tenga esa máquina, van a ser más eficientes. Aunque hay excepciones. Hay personas que tienen energía por demás, pero aún así no son eficientes. No son eficientes. Yo soy supervisor de obra. Ahorita estoy supervisando una obra para una empresa, hace años que trabajo ahí. Miren, ahí tenemos un personal desde ayudantes hasta maestros que han logrado, ha sido un trabajo de varios años, a los más eficientes.
A los que no eran eficientes los han ido despachando, ¿no? De manera tal que ahora en obra hay un equipo de trabajadores donde están ahí gracias a la eficiencia que demuestran. Hay algunos, sinceramente, es para admirar. Conozco un maestro fierrista, ¿ya? Entró como ayudante ganando 100 bolivianitos al día, pero ahora ha ido mejorando su eficiencia de manera tal que él ahorita es el contratista de obra de la parte de las armaduras en la estructura de hormigón armado. Él se hace cargo exclusivamente de todo el fierraje y obviamente ya no gana 100 bolivianitos. Su sueldo básico es 200 bolivianos al día y aparte recibe un porcentaje de las utilidades. Bueno, eso es gracias a la eficiencia que él ha demostrado, ¿no? Bien, jóvenes, continuemos. Entonces tenemos que ver la forma de simplificar para poder terminar en el tiempo más corto posible esta estructura. Y en pórticos planos generalmente se recurre a simplificar cuando el pórtico plano presenta barras que están en volado. En este caso, este portiquito presenta dos barras en volado, la barra AD y la barra DE. Entonces, estas barritas, la AD y la DE, resulta que como están en volado, las puedo analizar a ellas solas de manera totalmente independiente. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. La barra, la cual la considero libre en su extremo izquierdo, o sea, en el nudo A está libre, y en el nudo B, se encuentra rígidamente unido a la barra BC y a la barra FB. Eso lo represento mediante un empotramiento, ¿no? Estoy aislando la barra B, ya que es una barra en volado, la puedo analizar en forma totalmente independiente. Pues bien, la barra B lleva carga. Tiene una luz de 3 metros y lleva una carga uniformemente distribuida, que es la carga Q sub S, cuya magnitud está a la izquierda, 4 toneladas metro. Inmediatamente calculo las reacciones en los apoyos, el momento. En el apoyo empotrado voy a tener como reacción un momento flector más un esfuerzo de corte. El momento lo calculo con esta expresión, Q sub SL cuadrado sobre 2, y el cortante con Q sub S por L, L vale 3, y en este caso el momento me sale 18 toneladas metro y el esfuerzo de corte 12. Q sub S es 4 multiplicado por 3, me da el esfuerzo de corte que vale 12 toneladas. Luego, inmediatamente paso al análisis de la otra barra en volado, que es la barra DE. A esta barra la considero libre en su extremo derecho, en el nudo E está libre, y el nudo D está empotrado. Lo considero empotrado porque la barra DE en el nudo D está rígidamente unido a la barra CD y la barra GD. Esta barrita tiene una luz de 2 metros, lleva también la carga uniformemente distribuida Q sub S, e inmediatamente paso a calcular las reacciones en los apoyos. El momento en D, que es Q por L cuadrado sobre 2, y el cortante, que es Q por L. En este caso, tanto el momento como el cortante me salen de igual magnitud, 8. El momento 8 toneladas metro y el cortante 8 toneladas. Bueno, habiendo analizado por separado las barras en volado, ahora hago la simplificación, ¿ya? Para continuar con el análisis, ya no voy a tomar en cuenta la barra AD ni la barra DE. Pero obviamente no las puedo desechar simplemente por desechar a esas barras. A las barras AD y DE las voy a tomar en cuenta, pero por medio de las reacciones que he calculado para ambas.
Estas reacciones, por ejemplo, en la barra AB, tengo momento que vale 18 y el constante 2. Estas reacciones las voy a cargar al nudo B con sentido contrario. Lo mismo para la barra DE, las reacciones, el momento y el constante, que valen 8 y 8, esas reacciones con sentido contrario las voy a cargar sobre el nudo D. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Bien, ahí está nuevamente. Miren, ahí está el pórtico, ya está simplificado. Observen que ya no estoy colocando las barras que están en volado. Entonces voy, identifico lo que me queda de todos los nudos que había. Me queda el nudo B, el nudo C, el D, el F y el G. Y bueno, sus dimensiones geométricas, ahí están las medidas del pórtico, ¿no? Esas son sus medidas. Luego, en cuanto a las cargas, bueno, lo que quedaría sobre la barra BS y CD es la carga uniforme distribuida de magnitud igual a Q sub S. Y las barras en volado, que ya no los estoy tomando en cuenta, los tomo en cuenta por medio de las reacciones que habíamos calculado, que los aplico sobre el nudo B y sobre el nudo D con sentido contrario. Ahí están las reacciones de la barra AB, que ya no está acá, pero con sentido opuesto. Lo mismo en el nudo D, ahí están las reacciones con sentido opuesto. De magnitud, estos valían 8 y 8, y en el otro extremo el momento valía 18 y el constante valía 12. Entonces, ahora ya tengo un pórtico constituido por 1, 2, 3, 4 barras solamente. En cambio, al principio tenía un pórtico con 6 barras. Eso me iba a llevar más tiempo resolverlo. Bien, entonces, pues, la otra carga, que no hay que olvidarse, es la temperatura al exterior y la temperatura al interior. Y desde luego también la otra carga es el asentamiento o los asentamientos que sufre el apoyo empotrado. Y a un costadito estoy mostrando los datos que vamos a utilizar en la resolución de este pórtico simplificado. Bueno, ahí está la estructura con la carga real simplificada y bueno, la estructura con la carga virtual obviamente también ha de estar simplificada. Pero antes de mostrar la estructura con la carga virtual, hay que analizar la estructura con la carga real. Para analizarla, pues tengo que calcular las reacciones en los apoyos. En este caso, en el apoyo empotrado voy a tener un momento y una reacción vertical, el vertical en F. En el apoyo en G, que es el de energeno, voy a tener una sola reacción. Bien, a la derecha, ahí estoy mostrando la estructura con la carga virtual, también obviamente simplificada, ¿no? Lo que pide este problema, no olvidemos, es calcular el desplazamiento angular del nudo B. Bien. Pues bien, para la estructura con la carga virtual, también la tengo que analizar. Tengo que calcular las reacciones en los apoyos. En el apoyo empotrado aparecen 2 reacciones y en el apoyo de primer género otra reacción. Observen que en el apoyo empotrado no estoy tomando en cuenta, no estoy considerando la reacción horizontal. Es que observando toda la estructura, no hay cargas horizontales. No hay cargas horizontales, por un lado. Por otro lado, el apoyo en G es un apoyo articulado móvil y en este tipo de apoyos no aparece reacción horizontal. Ahora, si yo colocase reacción horizontal en el apoyo empotrado, la pregunta sería, si hay reacción horizontal en él, ¿con qué otra reacción o con qué otra carga se llegaría a equilibrar? No hay con quien se equilibre. Por lo tanto, la reacción horizontal en F es 0. No hay reacción horizontal en F. Bien, continuando con el análisis.
vamos a pasar al análisis de la estructura con la carga real. Ahí está la estructura simplificada, sus cargas, los datos. Empecemos calculando las reacciones en los apoyos. Para ello, simplemente debo aplicar las ecuaciones de la estática. Bien, apliquemos una de las ecuaciones de la estática. Como este pórtico lleva una articulación en el nudo C, entonces hago sumatoria de momentos con respecto a la articulación en C de toda aquella parte de la estructura que está a la derecha de esta articulación. La sumatoria obviamente tiene que ser igual a 0. Y como estoy tomando sumatoria de momentos, voy a asumir que es positivo cuando el momento gira en sentido antihorario. Entonces, aplicando esa ecuación de la estática, voy a llegar a esa expresión. Veamos. B sub G, la reacción en el nudo G por su brazo de palanca, que es 4. Con respecto a la articulación en C, su brazo de palanca es 4. Luego, menos 8. 8 es este momento. El momento es 8. Y es obviamente negativo. Menos el momento que produce esta carga puntual, 8. Produce momento negativo por su brazo de palanca, que es 4. Y finalmente, el momento que produce la carga distribuida, que está a la derecha del nudo C. La carga vale 4, multiplicado por la luz, que para este caso también es 4, elevado al cuadrado sobre 2. Y listo. He contemplado todas las cargas que están a la derecha del nudo C. Y eso tiene que ser igual a 0. Y observen que he obtenido una ecuación con una incógnita. La incógnita es la reacción vertical en el nudo C. Despejo de esta ecuación y llego a obtener que el vertical en G vale 18 toneladas. Bien, continuemos con el cálculo de las reacciones en los apoyos. Ahora me voy a plantear otra ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos con respecto al apoyo empotrado en él. Bueno, voy a tomar sumatoria de momentos con respecto al nudo F que se encuentra empotrado. Entonces aquí, para esta ecuación de equilibrio, intervienen todas las cargas que hay en el pórtico. Interviene todo. Pues tomando sumatoria con respecto al nudo F, voy a llegar a esa expresión. Bien, M sub F, la reacción en F, es una incógnita, lo tomo como si tuviese signo positivo, más 18 por 8. Aquí, si no me equivoco, hay un error. ¿O no? Veamos. La reacción. 18 por 8. El B sub G. El B sub G vale 18. 18. Su brazo de palanca con respecto al nudo F es 3 más 1, 4, más 4, 8. Produce momento positivo. Menos 8. ¿Ya? Menos 8 es este momento. Producto negativo. O sea, para mayor orden, estoy recorriendo la estructura de derecha a izquierda. En ese orden estoy yendo. Estoy tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo F, yendo de derecha a izquierda. Entonces, B sub G, que vale 18, por su brazo de palanca, que es 8. Menos 8, que es el momento puntual. Menos 8 por 8 es esta carga vertical dirigida hacia abajo, su brazo de palanca es 8. Menos 4 por 5 por 5,5. 4 por 5 es la resultante de esta carga distribuida. La carga distribuida está a lo largo de la barra BC, que mide 1 metro, y la barra CD, que mide 4 metros. En total tengo 5 metros. Por lo tanto, la carga que vale 4 multiplicado por 5 es la resultante. Esa resultante, con respecto al nudo F, está a una distancia de 5,5.
O sea, a este 3 le tengo que sumar la mitad de 5, que es 2,5, me ha de dar 5,5. Continúo. Menos 12 por 3. Esta carga puntual, por su brazo de palanca, produce momento negativo. Y finalmente, el momento este que es positivo, 18. Pues bien, de ahí, observen, tengo una ecuación con una sola incógnita. De ahí despejo el momento en F y me sale 56 toneladas metro. Cuando ustedes se planteen las ecuaciones de equilibrio, deben saber seleccionar adecuadamente la ecuación de equilibrio de manera tal que obtengan siempre una ecuación con una incógnita. Porque si ustedes eligen las ecuaciones de equilibrio simplemente por elegir, pues van a obtener ecuaciones con dos incógnitas. Y eso demora demasiado. Entonces, en este caso, observen, las ecuaciones de equilibrio me permiten obtener ecuaciones con una sola incógnita. Bien, finalmente, lo que resta por determinar es el vertical en F. Para ello me voy a plantear esta ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos con respecto a la articulación en C, de todo lo que está a la izquierda de esa articulación. Entonces, ahí está la ecuación. B sub F vale 56. 56 por su brazo de palanca, 3 más 1, 4, hasta el nudo C, es 4. Momentico. 56 es el momento, disculpen, 56 es este momento y es positivo, menos el vertical en F, que es una incógnita por su brazo de palanca, que es 4, más 18 es este momento, y más 12 por 1 es esta fuerza. 12, su brazo de palanca es 1, y la carga. Esta carga que actúa sobre la barra BC. Su magnitud de la carga es 4 toneladas metro, multiplicado por 1 me da la resultante. Su brazo de palanca es la mitad de 1, o sea, 0,5. Y ahí tengo esta otra ecuación de equilibrio con una sola incógnita. La incógnita es B sub F. De ahí despejo B sub F y me sale 22 toneladas. Entonces, en cuanto a las reacciones, ya hemos concluido el cálculo de las reacciones. El vertical en F vale 22, el momento en F vale 56 y el vertical en G vale 18 toneladas. 18 toneladas. Bien. Ahora vamos a verificar. Verifiquemos si los cálculos realizados son correctos. Una gran mayoría de ustedes no tiene la costumbre de verificar, ¿no? Pues hay que siempre verificar. Eso es inevitable. Porque no somos perfectos, ¿ya? Somos campeones en cometer errores. Desde que despertamos en la mañanita ya cometemos errores. Si vieran ustedes los errores que cometen. Y cometer errores significa no ser eficiente. Bien, entonces hay que verificar. Les comenté de que muchos de ustedes no tienen la costumbre de verificar. ¿Ya? Esto que estoy mostrándoles ahora, lo que estoy desarrollando es isostática. Es isostática. Les comento que si ustedes se equivocan en esta parte, entonces el resto ya no tiene sentido. Van a llegar a obtener resultados totalmente absurdos. Así que en esta materia de CIR 204, el lema, ¿ya? El lema o el paradigma, diríamos, es prohibido equivocarse en isostática. En esta materia, los que reprueban son justamente
los que se equivocan en isostática. Los que no se equivocan en isostática son justamente los que aprueban en la materia de CIP 204. Bien. Y bueno, ya les dije que uno puede equivocarse, pero pues hay que verificar, hay que verificar. Ya les dije, muchos no tienen esa costumbre. Y en los exámenes, por más que les digo, tienen que verificar, en los exámenes no verifican. Bueno, y de ahí dice, ingeniero, pero si lo he hecho todo. Sí, pero fíjese, al principio nomás lo malogró todo. Bien, jóvenes, continuando. La verificación. Para la verificación voy a utilizar otra ecuación de equilibrio. Desde luego no voy a utilizar las ecuaciones de equilibrio que ya las utilicé. Tiene que ser otra condición. En este caso, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Sumatoria. Entonces, aquí está. Miren. El vertical en F más el vertical en G menos 12, esta carga puntual que va para abajo, menos 8, esta otra carga puntual, y menos la carga distribuida que vale 4 por 5, esas son cargas que están en la dirección del eje Y, tiene que ser igual a 0. Reemplazando valores, ¿ya? El vertical en F vale 22, el vertical en G vale 18. Reemplazando, sumando esto, observaremos que el miembro izquierdo me sale 0, igual al miembro derecho, que es obviamente 0. Eso me asegura de que los cálculos realizados están correctos. Están correctos. Siempre hay que verificar. En una oportunidad, y a veces sucede, y eso ya es algo que no tiene nombre, hay alumnos que se equivocan y resulta que cuando van y verifican, se vuelven a equivocar y sacan 0 igual a 0. Sacan 0 igual a 0 y se van con la seguridad de que todo está bien. Y resulta que se equivocaron doble. Se equivocaron al calcular las reacciones y se equivocaron también al hacer la verificación. Entonces, esa doble equivocación ya pues prácticamente los deja fuera de la cancha de fútbol. Bien, habiendo concluido el cálculo de las reacciones en los apoyos, pasamos ahora al cálculo de los esfuerzos internos en las barras. Bien, ahí está nuevamente la estructura con la carga real, con todas sus cargas distribuidas, temperatura, asentamiento de los apoyos. Y bien, empecemos calculando los esfuerzos internos. Pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya calculé las reacciones en los apoyos. Ahora voy a calcular las reacciones, los esfuerzos internos. Bien. Si me escucha, Cunurana o Campo Gabriel. Voy a hacer una pregunta. Si no responde, tiene 0. Bueno, Cunurana tiene 0. Dávalos Lino. Buen día, ingeniero. Muy bien, Dávalos. La pregunta es la siguiente. Acabo de calcular las reacciones en los apoyos. Y la estructura que estoy analizando está sometido a 3 tipos de cargas. Carga distribuida, temperatura y asentamiento de los apoyos. Se habrá dado cuenta de que al calcular las reacciones en los apoyos, solamente he tomado en cuenta hasta el momento la carga distribuida y no tomé en cuenta todavía
la temperatura ni el asentamiento en los apoyos. La pregunta es, ¿qué debo hacer para calcular las reacciones en los apoyos tomando en cuenta la temperatura? No se ven afectados porque una estructura isostática es libremente, se puede deformar libremente. Respuesta correcta, no digo más. Tiene sí. Bueno, continuemos. Su compañero ha dado una respuesta totalmente válida. Continuemos. Bueno, vamos a ir al cálculo de los esfuerzos internos en la barra. Empezamos con la barra FB. ¿Dónde está la barra FB? Aquí está. Es la barra inclinada. Esta barra, en su extremo inferior, está empotrado y ya hemos calculado estas reacciones. Pues bien, ahí va la barra FB. Es una barra inclinada donde en su extremo inferior, que es el nudo F, observen que no estoy colocando el empotramiento en el nudo F. En el nudo B, la barra se encuentra rígidamente unida a la barra BC. A la barra BC. Y esta barra, con respecto a la horizontal, es una barra inclinada. Su ángulo de inclinación es alfa, por un lado. Por otro lado, esta barra tiene una longitud de 5 metros. ¿De dónde sale esos 5 metros? Observen, aquí tengo un triángulo rectángulo. El cateto adyacente vale 3 metros y el cateto opuesto vale 4 metros. Bueno, si esto vale 3 y esto vale 4, aplicando Pitágoras, calculo la distancia que hay del nudo F al nudo B y me ha de salir 5 metros. Continuando. Ahora, esta barra FB en el nudo F lleva 2 cargas externas. Recuerden que las reacciones son cargas externas. Por un lado tenemos un momento, M sub F, y por otro lado hay una reacción vertical que es B sub F. Y si coloco las reacciones en el nudo F, no necesito colocar el apoyo empotrado. No necesito colocar el apoyo empotrado. Bien, entonces ahí está la barra FB, para el cual necesito determinar sus esfuerzos internos. Momentos normales, constantes, torsores. Aunque, como se trata de un pórtico plano, momentos torsores no hay. Lo que sí vamos a tener son momentos flectores normales y esfuerzos de corte. Entonces, el momento torsor, ni lo mencionemos, en pórtico plano no hay momentos torsores. Bien, para el cálculo de los esfuerzos internos, voy a definir el sistema de ejes local. Observen, ahí estoy mostrando el eje local 1 y ahí está el eje local 2. El 1 y el 2. El 1 me está diciendo que la barra lo he dibujado o lo he definido del nudo F al nudo B. Del nudo F al nudo B. De abajo hacia arriba. Por lo tanto, el eje local 1 apunta hacia arriba y el eje local 2 también medio arriba y es perpendicular al eje local 1. Esos son los ejes locales para la barra FB. Pues bien, resulta que para calcular los esfuerzos internos en cualquier barra, las cargas externas tienen que estar en la dirección de los ejes locales. Repito, para calcular los esfuerzos internos en una barra cualquiera, las cargas tienen que estar en la dirección de los ejes locales. En este caso tengo 2 cargas. Tengo un momento y tengo una fuerza vertical dirigida hacia arriba. La fuerza vertical dirigida hacia arriba, B sub F, no está en la dirección del eje local 1
ni está en la dirección del eje local 2. En cuanto al momento flector, ¿ya? El momento flector vectorialmente hablando, este momento M sub F, vectorialmente hablando, es un vector que pasa por el nudo F, ¿ya? Y es perpendicular a la pantalla. O sea, va saliendo de la pantalla hacia la vista de nosotros. Esta manera de representar los momentos mediante un segmento de curva con una flecha, mediante un segmento de curva, esa manera de representar los vectores es viable solamente cuando se trabaja con pórticos planos. Cuando trabajamos con pórticos espaciales, los momentos los tenemos que representar sí o sí de manera vectorial, no de esta manera. Esto confunde tremendamente, ya que cuando trabajamos espacialmente sobre un determinado nudo, vamos a tener 3 momentos. Y si esos 3 momentos yo los represento por medio de un segmento de curva con su flechita, no voy a poder saber cuál es el momento en X, cuál es el momento en Y y cuál es el momento en Z. Voy a estar tutti. Lamentablemente, ya les comenté en una oportunidad, eliminaron una materia de matemáticas titulada álgebra tensorial vectorial. Yo tuve la dicha y la suerte de llevar esa materia y como ingeniero me ayudó hartísimo y me sigue ayudando actualmente como docente y también en mi trabajo. Porque los ingenieros trabajamos con puros vectores. Pero esa materia lo anularon allá en los tiempos de la reforma. Hicieron una reforma. Ya les comenté las barbaridades que hicieron. Bueno, entonces aquí el momento está representado escalarmente. Vectorialmente es un vector perpendicular a el plano formado por los ejes locales. Por lo tanto, el momento no depende de estos 2 ejes locales. El que sí depende de estos ejes locales es la carga vertical, que no está en la dirección del eje local 1 ni en la dirección del eje local 2. Y para calcular los esfuerzos internos dije que las cargas tienen que estar en la dirección de los ejes locales. Entonces, inmediatamente lo que no es agarrar esta fuerza B sub F, que la estoy dibujando un poquito más grande para que se pueda visualizar, ¿ya? Ahí está B sub F. Inmediatamente este vector lo descompongo en una componente que ha de estar en la dirección del eje local 1 y otra componente que ha de estar en la dirección del eje local 2. ¿No? Ahí está. Donde a esta componente le voy a llamar n sub 1, ya que esta componente ha de ser un esfuerzo normal en la dirección del eje 1 y al otro le voy a llamar B sub 2, ya que esta componente ha de ser un esfuerzo de corte que ha de estar en la dirección del eje local 2. Bueno, ahí tengo el ángulo alfa, el ángulo de inclinación de la barra. Ese ángulo se repite acá. Ahí está el ángulo. Pues bien, utilizando como referencia ese ángulo, pues B sub 2 es el cateto adyacente y N sub 1 es el cateto opuesto. Y este es un triángulo rectángulo, ya que el ángulo entre el vector N1 y el vector N2 es 90 grados. Aplico la función coseno, pero antes de ello, volviendo al triángulo que está en el pórtico, ya aquí, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. 3 dividido entre 5. La longitud de la barra FB es 5. Y seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. 4 sobre 5. El primero me sale 0,6 y el otro me sale 0,8. ¿Para qué necesito estos datos?
Resulta que B sub E, B sub 2, es B sub F por el coseno de alfa. B sub F vale 18. Aquí lo tengo. Estas son las reacciones que habíamos calculado y está en la anterior diapositiva. Y los he colocado aquí a la vista. Entonces, 18 multiplicado por el coseno de alfa, que es 0,6, me sale 13.2 terminados. Luego calculo N1, esta vez con el seno. B sub F vale 22. 22 multiplicado por el seno de alfa, que es 0,8, me sale 17,6 toneladas. Muy bien. He descompuesto el vertical en F en dos componentes. Una componente en la dirección del eje local 1 y otra componente en la dirección del eje local 2. Por lo tanto, ahora vuelvo a dibujar la barra BF, vuelvo a dibujar con las cargas. Ahí está el momento no depende de esos ejes locales, y en lugar del vertical en F, que va para arriba, coloco sus componentes. Ahí está la componente N1, que vale 17,6, y la otra componente B sub 2, que vale 13.2. Y no es más. Ahí está la barra FB, donde las cargas externas están en la dirección de los ejes locales. Están en la dirección de los ejes locales. Ahora sí, recién puedo plantearme en las ecuaciones para calcular los esfuerzos internos. Pues bien, voy a hacer lo siguiente. Partiendo del nudo F, en la dirección de la barra, a una distancia X, ahí está la ecuación del momento flector. Ahí está la ecuación del momento flector. Es menos M sub F, que vale 56, más 13.2 multiplicado por X. Esa es la ecuación analítica del momento flector. Inmediatamente podemos ver que X es una variable que varía entre 0 y la longitud de la barra, que es 5. Para X igual a 0, observen, X y X0 significa que el momento en F vale menos 56. Para X igual a 5, si reemplazo aquí X5, significa que voy a calcular el momento en B. Para X igual a 5, el momento en B vale 10 toneladas metro. Vale 10 toneladas metro. Luego, prosiguiendo, nuevamente partiendo del nudo F a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del esfuerzo de corte. Como la barra EF no tiene cargas a lo largo de su eje longitudinal, pues el cortante vale 13.2 y es constante y es positivo. Por lo tanto, la reacción en el nudo B ha de ser igual a ese esfuerzo de corte, o sea, 13.2. Y de esa manera habré calculado las reacciones en el apoyo empotrado, y en cuanto al esfuerzo normal, también para esta barra el esfuerzo normal vale 17,6, es negativo y también es constante a lo largo de toda la barra. El signo negativo, porque cuando se trata de compresión es negativo, cuando es tracción es positivo. Pues bien, no es más, para la barra F, ahí tengo la ecuación analítica del momento flector, está en función del horizonte, y la ecuación analítica del esfuerzo normal. Pero recuerden que en el caso de pórticos planos se simplifica esta parte, ya que para el cálculo de las deformaciones de pórticos planos no se toma en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo normal, debido al esfuerzo de corte,
¿no? Se toma en cuenta solamente las deformaciones debido al momento flector. Por lo tanto, podríamos decir que esta partecita está por demás. No era necesario que yo me esté planteando las ecuaciones para el cortante y el normal. Pero, sin embargo, lo he hecho. Pero el que vamos a utilizar más adelante es la ecuación analítica del momento flector. En este caso, esta ecuación es para la barra FB. Es para la barra FB. Bien. Continuemos con esto del cálculo de los esfuerzos internos. El normal está ahí. Si aquí vale 17,6, allá también 17,6. Continuemos con el cálculo de los esfuerzos internos. Ahí está la estructura con la carga real. Y ahora vamos a analizar la barra GD. Analizamos la barra GD. La barra GD es una barra en posición vertical. En su extremo superior se encuentra rígidamente unida a la barra CD. Y en el extremo G lleva una carga externa. Ahí está su sistema de ejes local. La carga externa es B sub G, que vale 18 toneladas. Y esta barra no lleva cargas a lo largo de su eje longitudinal. Por lo tanto, partiendo del nudo G a una cierta distancia X, el momento es cero. No hay carga que produzca momento. El esfuerzo de corte también es cero. Y lo único que voy a tener es esfuerzo normal, y es un esfuerzo normal de compresión que vale menos 18 toneladas. Y la reacción en el apoyo empotrado, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Listo? Eso en cuanto a la barra GD. Continuemos. Ahora vamos a ver la barra CD. La barra CD. Bien. La barra CD es una barra en posición horizontal. Se encuentra articulada en su extremo izquierdo y en el extremo derecho, veamos, o sea, en el nudo C está articulado. Y en este caso, para el análisis de la barra CD, asumo que en el nudo C hay un apoyo articulado, fijo. Y luego, en el otro extremo, en el extremo D, ¿qué es lo que voy a tener? Como ya analicé la barra DG, esta reacción en el nudo D lo tengo que cargar a la barra CD en el nudo D con sentido contrario. Pero antes de ello, la barra CD lleva cargas. ¿No? Entre esas cargas está este momento de 8, esa fuerza vertical que también vale 8 y la carga distribuida. Pero antes de ello, aquí estoy llevando de la barra GD, estoy llevando esta reacción en el nudo D con sentido contrario, cuya magnitud es. Y luego, continuando con la barra CD, esta carga lleva también una carga distribuida. Ahí está. Lleva una carga distribuida que es Q sub S. Muy bien. Ahí están los ejes locales, ¿no? Si se acuerdan, mencioné que cuando se trata de barras horizontales, siempre las tenemos que dibujar de izquierda a derecha. Por lo tanto, el eje local 1 va a apuntar siempre a la derecha y el eje local 2 apunta hacia arriba. Muy bien. Ahora, aquí me voy a plantear, partiendo del nudo D hacia la izquierda, a una distancia X, me voy a plantear las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos, ¿no? Por ejemplo,
Ahí está la ecuación analítica para el momento flector. Partiendo del nudo D a una cierta distancia X, el momento ha de ser igual a este momento, que es menos 8, es constante, más 10 por X. ¿De dónde sale este 10? Sencillo. 18 que apunta para arriba y este 8 que apunta para abajo, la diferencia es 10, positivo hacia arriba. 10 por X es el momento. Menos el momento que me produce la carga distribuida. Esta carga vale 4. Entonces, 4 por X medios, me da menos 2X cuadrado. Esa es la ecuación analítica para el momento flector. Y para X igual a 0, si reemplazamos X igual a 0, el momento para X igual a 0 es menos 8, ¿está bien? Y para X igual a 4, esta barra tiene una longitud de 4, para X igual a 4, el momento reemplazando X igual a 4 me sale 0. Bueno, eso está bien. En una articulación, pues el momento es nulo, es 0. Luego, la ecuación del esfuerzo de corte, partiendo del nudo D a una cierta distancia X, el cortante es menos 10 más 4X. Menos 10 más 4X. Bueno, en esto del cálculo de los esfuerzos internos en las barras, en cuanto a los signos de los esfuerzos internos, estoy aplicando la convención de signos que ustedes aprendieron en isostática y en resistencia de los materiales. Esa es la convención de signos que se utiliza para hallar las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. Bien, en cuanto al esfuerzo de corte, ¿no? 18 menos 8 es 10. Y ese cortante es negativo. Más la carga, que vale 4 por X, me produce cortante positivo. Luego, para X igual a 0, el cortante vale menos 10. Y para X igual a 4, el cortante vale 6 y es positivo. Ahí está. El cortante vale 6 y es positivo. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta. Si yo hago el corte, pero analizo de izquierda, las electrones van a ser distintas, ¿alteraría algo en el cálculo que vamos a hacer después de las integrales? No. Ustedes pueden ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es indiferente. Se llega a los mismos resultados. Gracias, Se llega a los mismos resultados. Bien, continuemos. Y en cuanto al esfuerzo normal en esta barra, para las cargas que estoy mostrando en esta barra, pues no va a haber esfuerzo normal. El esfuerzo normal es nulo. Bien, ya hemos analizado la barra FD, la barra GD, también hemos terminado de analizar la barra CD. Faltaría analizar la barra DC. Esta barrita falta analizar. Bueno, como ya analicé la barra FD y analicé la barra CD, cuando analice esta barrita pequeña, DC, ya las reacciones que calculé para las barras que están a sus costados, las tengo que trasladar a la barra BC con sentido contrario. ¿Qué significa? Por ejemplo, la barra CD en C tiene una reacción. Esta reacción, que vale 6 toneladas, la tengo que trasladar a la barra BC en C con sentido opuesto. Con sentido opuesto. Lo mismo, ya habíamos analizado la barra FB. Pues bien, las reacciones que habíamos calculado para la barra FB en B, las tengo que trasladar a la barra BC en B con sentido contrario. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está la estructura.
y vamos a la BC. La barra BC es una barrita en posición horizontal, ¿ya? Una barrita en posición horizontal. El nudo izquierdo es el nudo B, el nudo derecho es el nudo... Bueno, en este caso estoy haciendo lo siguiente. Observarán que primeramente analicé la barra GD. Luego pasé a analizar la barra CD. O sea, lo que estoy haciendo es recorrer la estructura de derecha a izquierda. Analicé primeramente GD, luego CD y ahora estoy analizando la barra BC. Entonces, como estoy yendo de derecha a izquierda, para la barra BC tengo lo siguiente. Es una barra en posición horizontal. Su nudo B, que es el nudo izquierdo, se encuentra rígidamente unido a la barra FB. Eso lo represento por medio de un empotramiento. Su nudo derecho está articulado y además, como ya hemos analizado la barra CD, la reacción que habíamos obtenido para el nudo C lo tenemos que cargar al nudo C, pero con sentido contrario. Y además, la barra BC lleva carga distribuida. Entonces, en la articulación, ahí está la carga distribuida, uso S, y ahí está la reacción que vale 6 toneladas, que era la reacción de la barra CD, lo estamos cargando con sentido contrario. Esa barrita tiene una longitud de 1 metro. Pues bien, inmediatamente podemos cargar reacciones en los apoyos, o en su defecto también podemos inmediatamente, partiendo del nudo C, hacia la izquierda, a una distancia X, calcular las ecuaciones analíticas del momento flector. Ahí está. Ha de ser igual a menos 6, que es la carga puntual, por X, menos la carga distribuida, que es 4 por X medios, me da menos 2X cuadrado. Esa es la ecuación analítica del momento flector, donde para X igual a 0, el momento es 0, obviamente en la articulación el momento es 0, y para X igual a 1, o sea, en el otro extremo de la barra, en B, reemplazando aquí X1 y 1, el momento en B me sale menos 8 toneladas metro. Ese es el momento en B. En cuanto a la ecuación analítica del esfuerzo de corte, ahí está. El cortante es positivo 6 y el cortante que produce la carga distribuida también es positiva, 4 por X. Y para X igual a 0, el cortante vale 6. Y para X igual a 1, el cortante vale 10. O sea, la reacción en el nudo B vale 10 toneladas. 10 toneladas. Muy bien. Con esto prácticamente, bueno, el normal es nulo. En esta barra no hay esfuerzo normal. Y ahora, nuevamente, a verificar. A verificar si hemos calculado correctamente los esfuerzos internos. Y la verificación la voy a realizar ya analizando el equilibrio del nudo B. El equilibrio del nudo B. En una estructura isostática, cualquier punto de la estructura tiene que estar en equilibrio estático. ¿Qué significa? Que la sumatoria de momentos tiene que ser 0. La sumatoria de fuerzas en X 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bien, entonces voy a aislar el nudo B. Resulta que a este nudo, al nudo B, convergen 2 barras. Le llega 2 barras, la barra FB y la barra BC. Bueno, aunque originalmente al nudo B también le llegaba la barra en volado, que hemos simplificado. Había aquí la barra AB. Bueno, entonces,
Con respecto al nudo B, ahí les estoy mostrando el nudo B, donde de abajo le llega una barra, es esta. De la derecha le llega otra barra. Y de la izquierda, ¿se acuerdan que había una barra embolada? La estoy mostrando. Aunque esta la habíamos simplificado, no era necesario que lo muestre, sino que en lugar de esta barra, como estoy analizando el equilibrio del nudo B, coloco el momento. Bueno, de todas maneras, al nudo B le llegan los siguientes momentos. Observen. De la barra que estaba embolado y que hemos simplificado, por medio de esa barra, al nudo B le llega este momento de magnitud igual a 18 toneladas metro, por un lado. Por otro lado, la barra BC le transmite al nudo B otro momento. ¿Cuál es ese momento? Aquí está. Esta es la barra BC. Es este momento que lo trajo al nudo B con sentido contrario y vale 8 toneladas metro. Ahora, finalmente, la barra FB también al nudo B le hace llegar un momento. Le hace llegar un momento. Ese momento es la reacción momento que había en el nudo B para la barra FB con sentido contrario. Ahí está ese momento que vale 10 toneladas metro. Ahora, si todo está bien, la sumatoria de todos los momentos que le llegan al nudo B tiene que ser igual a 0. Y a simple vista podemos ver que 18 con 10 se suman y el otro 18 tiene sentido contrario. Por lo tanto, sumándolo, pues la sumatoria de momentos me ha de dar 0. Ahí estoy verificando el equilibrio del nudo B respecto a los momentos que le llegan a ese nudo. También puedo hacer esta otra verificación. Agarro el nudo B y al nudo B le van a llegar fuerzas verticales. Le van a llegar fuerzas verticales. Bueno, de la barra que habíamos simplificado, le va a llegar una fuerza vertical de magnitud 12 toneladas. Luego, de la barra BC le ha de llegar esta fuerza vertical que vale 10, pero con sentido contrario. Con sentido contrario. Y de igual manera, de la barra FB al nudo B le ha de llegar esta fuerza vertical B sub F. Le ha de llegar esa fuerza vertical B sub F que vale 22 toneladas. Ahí están todas las fuerzas verticales que le llegan al nudo B. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, veremos que sale 0, lo cual significa que el nudo B está completamente en equilibrio estático. Entonces, pues, dentro de lo que es el análisis de estructuras, siempre hay herramientas para verificar los cálculos, ya que los ingenieros que hacen proyectos de cálculo estructural para edificios de 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 pisos, no tienen que equivocarse. Bueno, a nivel mundial, si ustedes entran a internet, van a ver muchísimos casos de estructuras que han entrado en colapso. Y lamentablemente, si a un ingeniero su estructura se le viene, entra en colapso, hasta ahí nomás llegó ese ingeniero. Su prestigio se va a ir por los suelos, ¿no? Y bueno, eso pues no tiene que suceder. ¿Por qué? Porque hay que utilizar estas herramientas de verificación. Hay que utilizar, ¿no? Yo utilizo actualmente para calcular edificios el CIPK. Antes utilizaba el RAM Element.
pero en sus versiones anteriores. Tengo el programa completito de RAN Element, el completo. En total son 8 módulos. El que ustedes van a conseguir es solamente el primer módulo. Luego ya incursioné en esto del CIPECAT. Y cuando empecé a utilizar el CIPECAT para calcular, hice un proyecto para una edificación de 5 plantas, ¿ya? Cuando utilicé el CIPECAT, sinceramente lo hice con un cuidado, como por primera vez estaba haciendo un cálculo para una obra que se iba a construir. Entonces, pues demoré mucho tiempo. Es que mayormente me la pasaba verificando y verificando y verificando, porque como todavía no lo sabía utilizar, o bien, sabía utilizarlo el CIPECAT, pero tenía que verificar. Y buscaba las herramientas de cómo verificar. De repente dirá, ingeniero, ¿acaso el CIPECAT se equivoca? Bueno, generalmente las aplicaciones no se equivocan. Uno es el que se equivoca al introducir datos, al modelar la estructura, al meter las cargas. Es el ser humano el que se equivoca. Entonces, pues solamente verificando se puede detectar errores. Aunque el CIPECAT también les avisa cuando ustedes cometen errores. El CIPECAT avisa, saca mensajes. Aquí hay un error y si usted no corrige ese error, yo no continúo. Así les dice el CIPECAT. Y evidentemente, si ustedes no corrigen o no pillan dónde está el error, el CIPECAT no da un paso para adelante. Entonces, la primera vez me la pasaba a verificar. El CIPECAT me sacaba un cálculo. Yo a verificar para ver si está bien el cálculo. Mientras no verificaba, no estaba seguro. Así que mi primer cálculo me llevó un montón de tiempo. Menos mal me tuvieron paciencia en esperarme a que termine el proyecto. Bueno, y ahora ya utilizo con mayor velocidad el CIPE, pero sigo verificando, porque aún todavía tengo algunas dudas sobre ese programa, e inclusive verificando, le he pillado algunas incongruencias al CIPECAT. Bueno, es normal eso porque la mayoría de los programas no están todavía 100% en toda su plenitud. Cada vez van saliendo versiones, ¿no? Cada año las van mejorando. Bueno, así es la historia de los programas. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido, con verificada y todo, el análisis de la estructura con la carga real. Y lo vamos a dejar ahí. El día sábado terminamos completito la resolución de este problema. Nos falta analizar la estructura con la carga virtual y luego, una vez obtenida toda la información, pasamos a aplicar la ecuación de Moore para calcular la deformación que se nos pide. Bien, jóvenes, lo dejamos.